Yo tenía una particularidad de haber estado metido en muchas cosas, muy distintas, por mi cargo de editor de presupuesto primero, de ministro después. Entonces, cuando llegué al Senado, yo fui miembro, los 8 años que estuve de senador, fui miembro de la Comisión de Hacienda. En primer lugar, porque a la democracia cristiana le correspondían 2 cargos, 2 cupos ahí en 5, y bueno, Fox era economista, y yo era el único otro economista de C. Entonces, bueno, me nombraron ahí estuve. Pero asistía, fui miembro de otras comisiones por periodos cortos, pero miembro o no miembro, cosa que en realidad me importaba menos, yo asistía a cuanta comisión tratara algún proyecto que me interesara. Por lo cual, yo veía las tablas y decía, aquí en esta comisión se trata tal proyecto, esto me interesa, entonces me la arreglaba para asistir a esa comisión. Entonces ahí participaba en el debate, presentaba indicaciones cuando se me ocurría. Así que mis colegas de la época se reían cuando había entrado a una comisión de ¡ya llegó Bettinger! Así que en alguna medida yo creo que ha sido un poco pesado para los colegas en cuanto a mi omnipresencia. Pero tengo muy buen recuerdo de eso porque justamente trabajé muy a gusto, porque trabajé permanentemente en proyectos que me interesaban. ¿Cuáles son los que más le interesaron? Bueno, de luego, yo a pesar de no ser abogado, asistí muy frecuentemente, y en el tema de reformas constitucionales prácticamente siempre, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Luego yo ya tenía la experiencia del proyecto de Constitución del 80, la negociación del 89, los intentos nuestros de modificar la Constitución cuando yo era ministro el año 2002, 2003. Así que este fue un tema que a mí me llegaba muy cerca. Y desde que llegué al Senado en 2006, ¿cuánto fue? No, el 1998, hasta que se aprobaron las reformas en el año 2005, yo asistía permanentemente a esa comisión y participaba en las negociaciones, discusiones, etc. Esa es una. Y dejo de lado la Hacienda porque ahí vi todos los proyectos todo el tiempo. Otra cosa muy importante para mí fue la comisión de educación, a la que yo iba con bastante frecuencia, porque el tema de educación también me queda muy cerca, pero entraba y salía según el proyecto, pero asistí a muchas sesiones de educación. Asistí a salud a partir del instante en que el Ejecutivo de la época del gobierno de Lagos presentó el paquete de leyes conocidas como las leyes Auchi. Ahí me involucré en el tema y participé muy activamente en todo el desarrollo de aquello. Después participé muy activamente en una cosa que se llamó la Ley General de Pesca, que empezó con una ley corta, y después salió la ley corta, se empantanó la otra, y yo llegué ahí porque, de alguna manera, el titular de la comisión, que era otro colega demócrata cristiano, me pidió si yo podía relevarlo en alguna oportunidad, y terminé asistiendo permanentemente y reemplazando, de hecho, a uno de estos 2 colegas. Entonces participé y además tenía muy buenas migas con el subsecretario de Pesca, que era prácticamente un ministro de la época, que era Felipe Sandoval. Entonces hicimos una junta con Felipe para tratar de sacar adelante tales y cuales disposiciones, y me sentí también muy satisfecho con aquello. Después estuve metido en la Comisión de Gobierno Interior. De esa fui miembro, no sé, 2 años, 3 años. Y ahí tenía que ver todos los proyectos que pasaban por ahí. Recuerdo, por ejemplo, la ley de unas reformas a la ley de municipalidades y otras cosas, en la que trabajaba también con mucho gusto. Ahí estaba la Carmen Frey, Ricardo Núñez, con todos los cuales teníamos un buen entendimiento. Y participé también muy de cerca en la ley de divorcio. Porque, claro, yo en mi calidad de agnóstico, yo siempre fui partidario del divorcio. Y yo entiendo como divorcio que exista divorcio por decisión unilateral de una de las partes, cuando los acuerdos fracasan. Y en la Cámara había sido aprobado, había sido una iniciativa de un par de diputados demócratas cristianos, la Mariana Erwin y Ignacio Walker, pero no consultaban, no se atrevieron en ese momento, o no creían en eso,
no incluía el divorcio unilateral. Y en el Senado yo me propuse tratar de sacar esto adelante. Entonces empecé a asistir a las comisiones que trataban, ya las sesiones especiales de comisión que trataban el tema. Y en ese tema hice, en esas sesiones de comisión, una junta muy estrecha con Paulina Veloso, que no era ministra, era asesora del ministro correspondiente a la época. Y esto llegó finalmente a la sala del Senado y faltaban acuerdos. Entonces ahí entramos en ejercicio de negociación y de presentación de indicaciones. Yo trabajé eso, lo digo también en aquel libro, con Carlos Peña, del cual me había hecho amigo durante el gobierno de Frey, el anterior, porque los dos éramos parte de un grupo de asesores de Soledad Leal cuando era ministra de Justicia. Ahí trabajamos amistad y veíamos que teníamos coincidencia de parecer en muchas cosas. Entonces yo llamé a Carlos, le pregunté si estaba disponible para que debatiéramos en conjunto el tema y presentar indicaciones. Entonces entre los dos redactábamos en su oficina las indicaciones, era decano en la de portales de Derecho en ese tiempo. Bueno, y finalmente yo llegué a un acuerdo con Rafael Moreno, que era el duro, digamos, desde el punto de vista de ser el más conservador. Y por detalles que no vienen al caso, llegamos a un acuerdo que permitió el divorcio unilateral. Entonces yo siento que eso, desde mi particular punto de vista, fue una de las cosas más importantes en que me pareció que había influido, ¿no es cierto?, en el desenlace. Y naturalmente tuve una participación muy activa en las leyes Hauge. Las leyes Hauge habían partido en la Cámara, donde predominó una visión, pero con mucha oposición, con mucho desacuerdo. Pero lo que triunfó en el texto de la Cámara fue una visión muy segmentada: la educación, la salud pública por acá, la salud privada por allá, y lo menos posible de salud privada. Y yo era un convencido, y soy un convencido, de que en este país de recursos escasos hay que sumar los recursos y aunar esfuerzos. Y yo creía y creo en una salud integrada público-privada. Entonces empecé a meter en el tema, y cuando llegó al Senado empecé a asistir a las comisiones de salud. Y ahí nuevamente la visión estatista y la visión más liberal, llamémosla, chocaron. Se había lejano la posibilidad de acuerdo. Y yo obtuve primero un acuerdo del Partido Demócrata Cristiano en torno a unos lineamientos que hicimos un grupo de personas y que se lo presentamos a Adolfo Saldívar, que era el presidente, y que fue aprobado previamente por una cosa que se llama la Comisión Económica y Social del partido. Entonces, con el respaldo oficial del partido, no necesariamente de todos sus militantes ni de todos sus parlamentarios, yo tenía una cierta capacidad de maniobra. Y entonces, para acortar el cuento, lo que logramos hacer fue una alianza entre el ministro de Salud, que en ese momento ya era Pedro García, demócrata cristiano, que había reemplazado a otros, y con el cual estábamos yo en la misma onda, pero armamos una alianza con el gobierno, donde el que mandaba realmente, el que tenía ideas concretas y tenía fuerza y estaba muy interesado en el tema, era el ministro de Hacienda, era Nicolás Izaguirre, que también era muy amigo mío, con Marcelo Togman, el actual ministro de Energía, que era su asesor en materia de salud. Entonces, entre esta alianza, entre la posición oficial de la ADC y el gobierno, fue el punto de partida para un esquema en que nos acercamos a los parlamentarios de derecha, específicamente a la Evelyn Matei y a Alberto Espina, que eran miembros de la comisión. Y de ahí surgió finalmente un acuerdo. Nicolás Izaguirre obtuvo la bendición del presidente Lago y surgió ahí una posición que terminó imponiéndose casi por unanimidad en las 4 leyes que componían todo este conjunto Hauge. Y creo que ahí también tuvimos una cierta participación que a mí por lo menos me dejó muy contento, porque a otros puede no parecerles lo mismo.